La escalera que llevaba a la entrada principal de la preparatoria Riverside nunca me había parecido tan amenazante. Cada peldaño era un recordatorio del accidente de ayer en casa. Mi brazo latía dentro de su cabestrillo improvisado. El viejo pañuelo de mamá estaba envuelto con cuidado para ocultar los moretones. Tenía 17 años y no era la primera vez que tenía que inventar formas creativas para esconder mis heridas. Soy Alex Miche y, hasta ayer, era bastante bueno guardando en secreto el temperamento de mi papá, nuestro secreto familiar. Eso fue antes de que perdiera el control al ver mi carta de aceptación al programa estatal de artes. Un futuro que él no había elegido para mí. Vas a estudiar Derecho, como todos los Miche y antes que tú, rugió, agitando mi carta de aceptación como si fuera la prueba de un crimen. Cuando me mantuve firme y le dije que quería estudiar fotografía, algo en sus ojos cambió. Fue entonces cuando me empujó. Recuerdo ese momento con una claridad cristalina. La manera en que el tiempo pareció ir más lento mientras caía hacia atrás. Los bordes afilados de cada escalón cortando mi espalda. El último golpe cuando caí sobre mi brazo. El grito horrorizado de mamá desde lo alto de las escaleras, seguido de su recuperación ensayada. Levántate, Alex. ¿Estás bien?, me dijo mientras me ayudaba a ponerme de pie. No necesitamos decirle a nadie sobre esto. Tu papá está bajo mucho estrés en el despacho. Las mismas excusas de siempre, solo que en otro día. Lo que nadie sabía era que la señorita Walker, mi maestra de fotografía, se había quedado trabajando tarde en su salón. Su ventana daba directamente hacia nuestra casa, justo enfrente de la escuela. Ella lo había visto todo. Intenté entrar a primera hora sin que me notaran, pero la señorita Walker ya me estaba esperando junto a la puerta. Sus ojos fueron directo a mi brazo, luego a mi rostro. Había algo distinto en su expresión. No era la compasión de siempre que ya había visto en maestros que sospechaban pero nunca hacían nada. Alex, ¿podemos hablar después de clase?, preguntó en voz baja. Asentí, con la garganta cerrada. El día se arrastró en una neblina de dolor y ansiedad. Mamá se había negado a llevarme al hospital, convencida de que podíamos manejarlo en casa como siempre. Solo es un esguince, insistió, aunque los dos sabíamos que era algo peor. Durante el almuerzo me escondí en el laboratorio de fotografía, mi santuario. Las paredes estaban cubiertas con fotos de estudiantes. Momentos de vida congelados en el tiempo. Mi última serie colgaba en la esquina. Sombras y luz. Tomas en primer plano de objetos cotidianos que parecían completamente distintos bajo diferentes luces. La señorita Walker decía que mostraban potencial. Papá decía que demostraban que estaba perdiendo mi tiempo. Cuando sonó la campana final, regresé al salón de la señorita Walker. Ella estaba en su escritorio calificando trabajos, pero pude ver una carpeta con mi nombre claramente escrita al frente. Siéntate, Alex, dijo, señalando una silla. Tenemos que hablar de lo que vi ayer. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me caí, dije automáticamente. A veces soy torpe. Ella abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Eran capturas de pantalla de la cámara de seguridad de su salón, mostrando nuestra casa claramente a través de la ventana. La secuencia era inconfundible. La postura agresiva de mi papá, el empujón, mi caída. La cámara graba las 24 horas, explicó con suavidad. Está pensada para proteger el equipo de fotografía, pero ayer capturó algo mucho más importante. Las lágrimas me ardían en los ojos. Años de mentiras cuidadosamente construidas comenzaban a desmoronarse. Tu trabajo muestra tanta sensibilidad, tanta comprensión de la luz y la sombra, continuó la señorita Walker mientras sacaba mi portafolio. Pero también hay dolor en estas imágenes. Debí haberlo notado antes. Miré mis fotos a través de la vista borrosa por las lágrimas. Tenía razón. Cada toma trataba de ocultar y revelar, igual que mi vida en casa. No puedo mostrarle esto a nadie, susurré. Él me mataría. No, no lo hará, dijo firmemente la señorita Walker, porque ya envié copias a la policía y a servicios de protección infantil. Te están esperando para hablar contigo cuando tú estés listo. No tienes que volver a casa hoy. El alivio me golpeó tan fuerte que apenas podía respirar. En fotografía, hablamos del momento decisivo. Ese segundo exacto en el que todo se alinea para crear la toma perfecta.
Este era mi momento decisivo. ¿Y mi mamá? Pregunté. Ella siempre lo encubre. Hay ayuda para ella también, me aseguró la señorita Walker. Pero ahora necesitamos que tu brazo reciba el tratamiento adecuado. La enfermera de la escuela te está esperando. Mientras caminábamos hacia la oficina de la enfermera, vi patrullas llegando a la escuela. Esto estaba pasando de verdad. El secreto había salido a la luz. Tu padre no tiene derecho a destruir tus sueños, Alex, dijo la señorita Walker, deteniéndose frente a la puerta de la enfermería. Tu fotografía no es solo un pasatiempo. Es tu voz, y es hora de que esa voz sea escuchada. Toqué mi cámara, que seguía fiel colgada de mi cuello a pesar de todo. A través de mi lente había aprendido a capturar la verdad en su forma más cruda. Ahora, gracias a otra cámara y a una maestra que se negó a mirar hacia otro lado, mi propia verdad finalmente estaba saliendo a la luz. La puerta de la enfermería se abrió y vi rostros preocupados esperando adentro, la enfermera, un oficial de policía, una trabajadora social. Este era el momento en que todo cambiaría. ¿Listo?, preguntó la señorita Walker. Apreté mi cámara como un salvavidas y asentí. Por primera vez en años, estaba listo para salir de las sombras. La sala de emergencias fue un torbellino de radiografías, preguntas y manos cuidadosas tratando mis heridas. La fractura en mi brazo era limpia, pero requería cirugía. Evidencia de la fuerza detrás del empujón de mi padre. Mientras los doctores trabajaban, la señorita Walker se mantuvo cerca, su presencia era un ancla en medio del caos. Múltiples fracturas ya sanadas, escuché murmurar a un médico al revisar mis radiografías. Años de abuso. Cada vieja lesión contaba su propia historia. El supuesto accidente de baloncesto que en realidad fue un empujón contra la pared del garaje. La caída en patineta que sucedió cuando traté de huir. Mi mamá llegó al hospital. Su maquillaje perfectamente aplicado no lograba ocultar su pánico. Alex, cariño, tienes que decirles la verdad. Te caíste. Sabes lo torpe que eres. Su voz tenía ese tono suplicante tan familiar. El mismo que me había mantenido callado durante años. Pero esta vez era diferente. Tenía pruebas. Tenía apoyo. Tenía a la señorita Walker de pie junto a mí, sosteniendo una carpeta con esas malditas fotografías. Señora Mitchell, intervino la trabajadora social, necesitamos hablar sobre lo que pasará a continuación. Alex será colocado en custodia temporal de protección mientras investigamos. La fachada de mi madre se resquebrajó. No pueden llevarse a mi hijo. Somos una familia respetable. Mi esposo es socio en Mitchell y Associates. Todo esto es un malentendido. ¿Que esto también es un malentendido?, preguntó en voz baja la señorita Walker, mostrándole las fotos. Vi cómo mi mamá se dejaba caer en una silla, su mundo cuidadosamente construido derrumbándose. Y él prometió que cambiaría, susurró, más para sí misma que para nosotros. Cada vez prometía. Los días siguientes pasaron como un torbellino. Me colocaron con una familia de acogida de emergencia, los Henderson, que vivían a unas cuadras de la escuela. Tenían un pequeño estudio fotográfico en el sótano donde el señor Henderson hacía retratos. Cuando vio mi portafolio, de inmediato se ofreció a ser mi mentor. La noticia del arresto de mi padre se propagó rápidamente por nuestro pequeño pueblo. El prestigioso despacho Mitchell y Associates se apresuró a distanciarse del escándalo. Sus socios votaron para retirar su nombre de la firma, terminando con 3 generaciones de legado Mitchell. En la escuela, los susurros me seguían por los pasillos. Algunos estudiantes me evitaban, sin saber cómo actuar alrededor del chico cuya vida familiar perfecta había resultado ser una mentira. Otros, sorprendentemente, empezaron a compartir sus propias historias de dolor oculto. La señorita Walker transformó su club de fotografía en un espacio seguro para que los estudiantes expresaran sus luchas a través del arte. Mi serie Sombras y Luz se convirtió en la pieza central de una exposición especial titulada Rompiendo el Silencio. Cada foto ahora llevaba un nuevo significado. No solo eran composiciones artísticas, sino testimonio de supervivencia. En la audiencia de fianza de mi padre, llevé mi cámara. A través de mi lente lo capturé en su uniforme naranja. Su imponente figura reducida por las esposas. El hombre que me había aterrorizado durante tanto tiempo se veía pequeño en el visor. Clic. Un momento decisivo.
Mi mamá comenzó terapia, finalmente enfrentando décadas de encubrimiento. Se mudó con mi tía y pidió el divorcio. Debí haberte protegido, me dijo en una visita supervisada. Tenía tanto miedo de romper a nuestra familia que dejé que él te rompiera a ti en su lugar. Los Henderson me ayudaron a aplicar para admisión anticipada al programa estatal de artes. Mi portafolio, que ya incluía la serie documental de los juicios de mi padre, me ganó una beca completa. Los jueces se sintieron particularmente conmovidos por un autorretrato que tomé en el hospital, mi brazo roto en primer plano, la luz suave entrando por la ventana, creando lo que llamaron una declaración poderosa sobre vulnerabilidad y fortaleza. Una tarde, mientras revelaba fotos en el cuarto oscuro de la escuela, la señorita Walker me trajo un sobre. Dentro había una carta de una organización nacional de prevención de violencia doméstica. Querían usar mis fotografías en su nueva campaña de concientización. Tu arte le está dando a otros el valor de hablar, me dijo mientras yo leía la carta. Estás transformando tu dolor en propósito. Pensé en todas las veces que me había escondido detrás de mi cámara, usándola como un escudo contra la furia de mi padre. Ahora se había convertido en mi espada, cortando años de silencio y secretos. La audiencia preliminar se acercaba y los fiscales tenían un caso sólido. Entre las grabaciones de la señorita Walker, mis expedientes médicos y el testimonio de mi madre, mi padre enfrentaba una condena considerable. Sus colegas se negaron a representarlo. Nadie quería defender al hombre que había manchado la reputación de su firma. ¿Estás listo para contar tu historia en la corte?, me preguntó el fiscal durante la preparación. Levanté mi cámara, ya reparada de la grieta que había sufrido en mi caída. A través de esa reparación había aprendido que las cosas rotas pueden volverse más fuertes. He estado contando mi historia en estas fotos todo este tiempo, respondí. Ahora estoy listo para que todos vean la verdad. La señorita Walker tenía razón. La fotografía no era solo mi pasatiempo, ni siquiera solo mi futura carrera. Era mi voz, mi testigo, mi manera de asegurarme de que lo que pasó en las sombras finalmente saliera a la luz. Y esta vez, no tenía miedo de mostrarle al mundo lo que esa luz revelaba. La sala del tribunal era un estudio de contrastes. Perfecto para el ojo de un fotógrafo. Mi padre, antes imponente en sus trajes a la medida, ahora se veía desteñido en el uniforme naranja de prisión. A través de mi lente, capturé su transformación de abogado respetado a abusador expuesto. Cada foto se convertiría en parte de mi nueva serie, Justicia en Foco. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de seguridad de la señorita Walker se proyectaron en las pantallas, mostrando años de incidentes documentados. Mis registros médicos contaban la historia de un abuso sistemático disfrazado de accidentes infantiles. Pero fueron mis fotografías las que transmitieron la verdad más profundamente, especialmente la serie de autorretratos que, sin darme cuenta, había creado durante los años. El acusado abusó sistemáticamente de su posición de poder, declaró el fiscal, mostrando mis imágenes. Estas fotografías tomadas por su hijo cuentan una historia de supervivencia a través del arte. El abogado de mi padre intentó pintarme como un adolescente problemático en busca de atención. Estas fotos artísticas pueden interpretarse de muchas maneras, argumentó. Son meras metáforas, no evidencia. Me senté en el estrado, mi cámara a mi lado como una fiel compañera. Cada foto cuenta una verdad que yo no podía decir en voz alta, testifiqué. La escalera en sombras, los espejos rotos, las puertas cerradas. Eran mi manera de documentar lo que pasaba cuando no tenía otra voz. Los Henderson estaban sentados detrás de mí, su apoyo inquebrantable. El señor Henderson me había ayudado a preparar un portafolio especial para la corte, mostrando la progresión de mi trabajo, del dolor oculto al testimonio abierto. A mi lado, la señorita Walker esperaba para testificar, con la grabación original segura en sus manos. El testimonio de mi madre fue quizá el más devastador. Elegí su reputación sobre la seguridad de mi hijo, admitió, con la voz temblando. Cada vez que encubrí un moretón o inventé una explicación para una herida, lo estaba ayudando a mantener su fachada de perfección. Durante un receso, fui al baño del tribunal y me encontré cara a cara con mi padre. Por un momento, solo nos miramos, el guardia vigilando de cerca. Luego hice algo que sorprendió a los dos, levanté mi cámara y le tomé una foto. Todavía escondiéndote detrás de esa estúpida cámara, se burló. No, respondí, revisando la imagen en mi pantalla. Ya no me escondo. Estoy revelando.
Al jurado le tomó menos de 2 horas llegar a un veredicto. Culpable en todos los cargos. Cuando leyeron la sentencia, 15 años sin posibilidad de libertad anticipada, fotografié el rostro de mi padre. El momento en que su máscara finalmente se quebró por completo quedó capturado con un enfoque perfecto. 6 meses después, mi exposición Rompiendo el Silencio se inauguró en la Galería Estatal de Arte. La muestra combinaba mis trabajos anteriores con la serie del tribunal, contando una historia completa de abuso, supervivencia y justicia. Las ganancias se destinarían a una nueva fundación que la señorita Walker y yo habíamos creado, ofreciendo cámaras y terapia artística a jóvenes sobrevivientes de violencia doméstica. Mi mamá asistió a la inauguración. Era distinta ahora, más fuerte, ya no se escondía detrás del maquillaje perfecto ni de sonrisas ensayadas. Se detuvo frente a cada fotografía, viéndolas de verdad por primera vez. Nunca entendí lo que significaba tu fotografía, dijo, con lágrimas en los ojos. Cada imagen estaba gritando ayuda, y yo no lo escuché. Pero otros sí lo hicieron, respondí, mirando a la señorita Walker, que le mostraba a los Henderson mi trabajo más reciente. La pieza central de la exposición era un tríptico, la escalera donde caí, la cámara de seguridad que lo captó todo y un autorretrato tomado en mi primer día en la escuela de arte. Con el brazo sanado y la cámara en la mano. De la oscuridad a la luz, del silencio a la verdad. Mis profesores del programa estatal de artes lo llamaron un trabajo innovador. Varias galerías solicitaron exhibir la muestra, pero lo más importante era que estaba ayudando a otros. Después de cada presentación, más personas se acercaban a compartir sus propias historias de abuso y supervivencia. Los Henderson me ayudaron a montar un pequeño estudio donde pudiera trabajar con otros jóvenes sobrevivientes, enseñándoles a usar la fotografía como documentación y como sanación. El arte me salvó la vida, les decía. También puede salvar la tuya. Un año después del juicio, recibí una carta de mi padre. La fotografié sin abrirla, reposando sobre mi escritorio bajo la luz de la mañana, y luego la guardé en un archivo. Tal vez algún día la leería, pero por ahora estaba concentrado en el futuro, no en el pasado. La señorita Walker se retiró de la enseñanza, pero siguió siendo mentora de jóvenes fotógrafos. La cámara de seguridad todavía funciona en su viejo salón, ahora cumpliendo su propósito original de proteger el equipo. A veces paso a visitarlo, mirando por esa ventana que cambió todo. ¿Listo para tu conferencia como invitado?, preguntó la señorita Walker, uniéndose a mí en su antiguo salón. Iba a hablar con su club de fotografía sobre el uso del arte para la defensa y la verdad. Tomé mi cámara, recorriendo con los dedos sus superficies familiares. A través de este lente aprendí a ver la verdad, a capturar el dolor y, finalmente, a encontrar la libertad. Cada clic del obturador era un recordatorio de que había encontrado mi voz, y que nunca volvería a ser silenciada. Listo, respondí, y lo sentí de verdad. Aún hay tantas historias que necesitan salir a la luz. Juntos caminamos hacia el salón lleno de estudiantes, cada uno sosteniendo una cámara como un escudo, listos para aprender a dirigir sus lentes hacia la verdad.